Wuhan, en China, donde inició la epidemia de coronavirus, tuvo que rectificar su cifra de fallecidos. Elevó en casi 1.300 las pérdidas humanas y reconoció fallas en el conteo, tras semanas de rumores de un subregistro de víctimas. En medio de la crisis, la economía del gigante asiático se contrajo por primera vez desde el año 92. Guayas, la provincia más afectada por el COVID-19 en Ecuador, confirmó un subregistro de 6.700 fallecimientos, atribuidos aún a causas desconocidas. La región, que normalmente presenta 2.000 muertos mensuales, está abrumada por la emergencia sanitaria y deja en duda el conteo de coronavirus en el país, que oficialmente registra solo 403 muertos y más de 8.000 contagios. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro despidió a su ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, tras semanas de enfrentamientos sobre el manejo de la emergencia por coronavirus. Bolsonaro nombró al oncólogo Nelson Teich y llamó a reactivar la economía en las calles. Comienza la mañana y también las noticias en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Bienvenidos. Iniciamos este informativo, como ya es costumbre, actualizando las cifras mundiales de COVID-19. En el planeta hay más de 2 millones de personas contagiadas con el nuevo coronavirus. Se registran 146.000 fallecidos y 550.000 recuperados tras padecer la enfermedad. Y la noticia está en China. Con la pandemia bajo control, empieza a conocerse el verdadero impacto del coronavirus en el gigante asiático. Las autoridades de Wuhan anunciaron 1.290 nuevos decesos que no habían sido registrados. Un aumento que otros países, como Estados Unidos, achacan a la falta de transparencia de China desde la aparición del virus. Por otro lado, los responsables económicos chinos anunciaron una caída del 6,8% del PIB en el primer trimestre, un escenario que no sucedía desde los años 90. Informa Luis Muñoz. En un comunicado, las autoridades de Wuhan aseguraron que el aumento en un 50% en el número de fallecidos tiene 4 causas. Las muertes en los domicilios, el enfoque de los médicos en salvar vidas, la falta de vinculación a la red de información de algunos centros y la información incompleta. Los hospitales estaban sobrecargados y el personal médico estaba ocupado tratando a los pacientes. Hubo algunos informes demorados, otros perdidos y también falsos, pero nunca ha habido ningún encubrimiento y tampoco es algo que permitamos. La controversia por los datos viene de lejos. Y es que Estados Unidos y otros países como Francia, Reino Unido e incluso Australia han cuestionado las cifras. Queremos más transparencia. China puede hacer crecer su economía, sacar a la gente de la pobreza y es maravilloso. Pero cuando tienes un partido comunista que no tiene la transparencia que tienen las otras potencias, eso es un problema. Paralelamente al baile de cifras, las autoridades chinas también anunciaron una caída del 6,8% del PIB en el primer trimestre. Es el mayor descenso desde el 1992, cuando se registró por primera vez de forma trimestral el PIB chino. Los analistas no esperan una recuperación hasta final de año. Podemos ver que la epidemia interna ha sido controlada, pero el desarrollo en el extranjero nos ha impuesto un impacto sistemático. Por lo tanto, no creo que veamos una recuperación real hasta el cuarto trimestre o final de año. El primer foco de coronavirus en el mundo sigue desvelando nuevas informaciones sobre el impacto real, mientras los efectos colaterales golpean a su robusta economía. Son señales a tener en cuenta por el resto de países afectados. Y cambiamos de región. En América Latina, Ecuador bien podría ser el país más afectado por la pandemia de coronavirus. La provincia de Guayas, epicentro del brote en la nación, confirmó un subregistro de 6.700 fallecimientos por causas sin confirmar durante la primera quincena de abril. Y es que el promedio mensual de muertes es normalmente de 2.000, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuántas serían en realidad las víctimas relacionadas con el COVID. Guayas ha visto su sistema de salud desbordado y la gestión de cuerpos ha sido caótica. Los datos no están contabilizados en las estadísticas oficiales, que en la provincia son de 187 muertos y 403 a nivel nacional. Los contagios confirmados son más de 8.200. Tenemos los detalles desde Quito con nuestro corresponsal Gustavo Ortega. Gustavo, buen día para usted, un saludo. ¿Y qué está pasando en Guayas? ¿Cómo interpretamos ese subregistro de fallecimientos que bien podrían sumarse a las estadísticas nacionales de COVID-19?
Sí, muy buenos días. Bueno, el escenario es totalmente complejo en la provincia del Guayas. Tal y como tú lo has dicho, el promedio de fallecimientos solo en la provincia del Guayas es de 2.000 fallecimientos mensuales, pero dado el último informe que se ofrecía por parte del Comando Estratégico Operacional para manejar estos informes, daba cuenta de 403 personas fallecidas a causa del COVID-19. Esta cifra es muy diferente a la que posteriormente el propio director de la Fuerza de Tarea para levantar los fallecimientos acumulados en los diferentes centros de salud y las viviendas de la provincia del Guayas indicaba que había una diferencia inclusive de 5.000 fallecimientos. Luego de ello, él ofreció un detalle donde explicaba que específicamente los levantamientos de cuerpo se contabilizaban en 6.703 fallecimientos. Todo esto no daba especificidad sobre la causa de las muertes y durante la noche se ofrecía inclusive un reporte que hablaba de 6.703 fallecimientos en los 15 días de abril, pero si se suma estas cifras de fallecimientos, da cuenta de 14.551 fallecidos de enero a abril solo en la provincia de Guayas. Así que el presidente de la República ha reconocido de que las cifras se han escapado de las manos, pero ordena a que se ofrezcan los informes, inclusive si las cifras se manejan de esta manera, por el cual ha mantenido que se ofrezca toda la información. Bien, y mientras tanto, siguen los esfuerzos por recoger los cuerpos de más de 1.000 personas que no pudieron ser puestas en las morgues. Bueno, específicamente Jorge Watt, que es el director para el levantamiento de los cuerpos, ha dicho que la curva de recoger todos estos cuerpos ya se ha establecido, se han puesto a la disposición 5 contenedores en la provincia del Guayas, se ha dicho que va al día el levantamiento de los cuerpos, ha dicho que inclusive que se está haciendo esta función de manera ya al día. Pero el escenario también en la ciudad de Quito se mantienen ahora 5 contenedores para congelar los cuerpos, dado que la provincia de Pichincha es una donde se está incrementando los cuerpos, se está incrementando inclusive las cifras de contagios y fallecimientos. Es la segunda del país con la mayor elevación de cifras. Pero el escenario también es complejo porque se habla también de un proyecto de ley para poder así llegar a la normalización, a la reactivación de la economía y de igual forma las diferencias políticas para contemplar así cómo va a ser el levantamiento de la economía. Gracias a usted. De Ecuador pasamos a Brasil. En medio de la crisis sanitaria, el presidente Jair Bolsonaro despidió a su ministro de Salud, con el que venía teniendo diferencias sobre el manejo del COVID-19, y dijo que la decisión era un divorcio consensuado. Pero el ministro saliente dio a entender otra cosa. Informe de David González. La tensa relación entre el presidente Bolsonaro y su ministro de Salud terminó por romperse. Y en común acuerdo. Tras un acuerdo mutuo, y este no es un término técnico, voy a liberar a Mandetta del ministerio en las próximas horas. Fue un divorcio consensuado. Las próximas horas. Con la salida del ministro, la visión de Bolsonaro sobre cómo enfrentar la crisis del COVID-19 se vuelve unitaria en el gobierno. El ministro, a través de sus redes sociales, insinuó que el divorcio no había sido tan consensuado. Acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro el anuncio sobre mi renuncia al Ministerio de Salud. Quiero agradecer la oportunidad que tuve de ser el gerente del sistema de salud y establecer el proyecto para mejorar la salud de los brasileños y para planear herramientas para enfrentar la pandemia del coronavirus, el gran desafío que enfrenta nuestro sistema de salud. El mandatario tiene una postura crítica frente a las medidas de aislamiento y cuarentena. Cree que ese tipo de soluciones afectan gravemente la economía y ha calificado la pandemia como histeria. El exministro de Salud en repetidas ocasiones insistió sobre la necesidad de tomar esas medidas de confinamiento y esa postura lo enfrentó al presidente. Pareciera que estoy contra el presidente y el presidente en contra mía, pero no, son visiones distintas del mismo problema. Si fuera una sola visión, sería un problema muy fácil de resolver. Brasil tiene más de 1.000 muertos por el virus y los expertos estiman que el número puede llegar a 600.000 en los próximos 6 meses. Muchos brasileños, alentados por el discurso de su mandatario, desestiman el riesgo y salen a las calles. Nelson Tey, un oncólogo, será el nuevo encargado del ministerio que deberá cumplir la política instruida por el presidente Jair Bolsonaro para combatir la pandemia en Brasil.
Perú lleva más de un mes en confinamiento. Fue el primer país en América del Sur en declarar la medida para contener el virus. Y sus consecuencias también empiezan a verse. El turismo sufre su peor golpe y decenas de personas intentan regresar a sus pueblos en medio de la cuarentena, perseguidas por el hambre. Machu Picchu, el sitio sagrado de los incas y el lugar turístico por excelencia en el Perú. Ahora luce desolado tras 4 semanas de cuarentena nacional. El turismo paga un alto precio. Este aislamiento social creo que pone en la peor crisis de la historia a la industria gastronómica. El gobierno peruano tomó medidas restrictivas apenas los casos empezaron a contarse por docenas. Y aún así, el país inca tiene más de 12.000 contagios confirmados y casi 300 muertos. Algunos creen que el turismo no va a normalizarse pronto. Para que reflote el turismo, yo creo que tendremos, no un año, mucho más que un año. Mucho más de un año, porque la situación ya no va a ser la misma. El hambre también empieza a hacer estragos. Miles de personas de los sectores más vulnerables se ven obligados a dejar las ciudades y buscar a sus familias en los pueblos. Nuestra persona no llega el bono, pero no sé a dónde va ese bono, el apoyo del Estado. Prácticamente por eso nosotros, toda la gente acá organizado, estamos regresando a nuestro pueblo. Para muchos de ellos no hubo opción. El hambre les asusta más que el virus del COVID-19. Estados Unidos, actual epicentro de la pandemia de COVID-19, tiene más de 650.000 casos activos y 32.000 muertes, por lo que sigue siendo el país más afectado por el coronavirus en el mundo. El presidente Donald Trump presentó las directrices para reabrir la paralizada economía, pues el Departamento del Trabajo informó que más de 22 millones de personas solicitaron el subsidio de desempleo en el último mes. La reactivación sería en fases, pero no tiene calendario. Será a discreción de los gobernadores en cada estado. 3 fases, una etapa inicial con distanciamiento social, sin reuniones con más de 10 personas y restricción sobre los viajes no esenciales. Otra etapa en donde se podrían retomar los viajes y habría congregaciones de hasta 50 personas. Finalmente, el último paso con casi un retorno a la normalidad y con énfasis para identificar y aislar nuevos casos. Todo según la gravedad de cada estado y vigilando a la población vulnerable. Según el presidente Donald Trump, 29 estados podrían reactivarse pronto sin dar un plazo específico. No vamos a abrir todo a la vez, sino cada paso cuidadosamente a la vez. Algunos estados podrían abrirse antes que otros. Algunos estados no están en el tipo de problemas en el que están otros. El presidente dio marcha atrás y dio a los gobernadores la libertad para manejar la eventual reapertura. Ya Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, anunció que su estado estará bajo aislamiento hasta el 15 de mayo, mientras que otros varios estados anunciaron una coordinación conjunta para empezar a reactivarse. La presión para todos es la de más de 20 millones de solicitudes de ayuda de desempleo. En las últimas 4 semanas hemos visto cerca de 21 millones de solicitudes de desempleo. Ese es aproximadamente el tamaño de la población de Florida en las últimas 4 semanas. Eso da una dimensión de qué tan grande es esta desaceleración. Con las elecciones previstas para este año, Trump ya busca que la reactivación de la economía juegue un papel. Haciendo referencia a su eslogan de la primera campaña, el presidente ahora habla de abrir Estados Unidos de nuevo. Pasamos a otras noticias. En el continente europeo, el gobierno alemán afirmó hoy que la pandemia en el país ya es controlable. En una rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, afirmó que el frenazo total acordado hace 4 semanas por el gobierno ha sido un éxito y se mostró convencido de que el brote es controlable. La curva de expansión de la pandemia se aplana en España, pero crece la polémica por el recuento de datos porque no hay homogeneidad entre los que aporta cada región y son fundamentales para que el gobierno pueda empezar a tomar medidas que levanten gradualmente el confinamiento. Italia planea usar una aplicación para teléfonos móviles con el fin de hacer seguimiento a quienes han dado positivo por COVID-19 y evaluar la posibilidad de levantar poco a poco el confinamiento. El país contó 525 muertes en las últimas 24 horas, para un total de 22.170.
Y así llegamos al final de este informativo, pero volvemos en minutos con más noticias. Usted recuerde que puede seguirnos en france24.com. Lávese las manos y quédese en casa. Buen día.